Vamos a empezar con la clase de literatura 1, donde hablaremos de los textos literarios. Sabemos que en la vida cotidiana encontramos una gran cantidad de textos. Algunos nos dan una gran cantidad de información, como los textos informativos. También encontramos los textos científicos, pero en esta ocasión nos referiremos a los textos literarios. Los textos literarios son aquellos donde el autor denota emotividad como producto de la realidad en que vive, porque entran en juego sus sentimientos y emociones. Estos textos, para poder diferenciarlos de los científicos y de los informativos, tienen características propias, que son las siguientes. La primera característica es el predominio de la función poética sobre la referencial, ya que se utiliza el lenguaje de una forma diferente. Al poner en juego la función poética, se embellece el lenguaje y se le da un sentido diferente al utilizar la polisemia. Quiere decir que la polisemia va a permitir que una sola palabra tenga varios significados. Otra característica que tienen los textos literarios es que el lenguaje que se utiliza es ambiguo, y esto reside en su riqueza de interpretación. Cada lector le va a dar su propia interpretación a los diferentes términos que se utilizan. Una característica más es que es eminentemente connotativo. Esto quiere decir, como ya habíamos mencionado, la polisemia, las diferentes interpretaciones que le da cada quien. Y también, al utilizar los recursos poéticos, que son las figuras retóricas, aparte de embellecer el lenguaje, también se le da una forma diferente de utilizar el lenguaje. Por consiguiente, la sintaxis que se utiliza es más flexible, porque el orden de las palabras puede variar. No se va a seguir la misma estructura gramatical que cuando utilizamos el lenguaje denotativo. Y tiene más características, como que el vocabulario es preciso e insustituible, porque una palabra no puede ser reemplazada por otra, pues cambiaría la fuerza expresiva, aunque sea la misma idea. Una característica más es que las palabras son elegidas por su eufonía, y cada uno de los términos que se van utilizando tiene una gran carga emotiva. También vamos a ver que el mensaje crea su propia realidad, diferente de la realidad circundante. Esto se va a tomar en cuenta a cómo sea el estado anímico del autor al escribir, y del lector en el momento en que está leyendo el texto. Es simbólico, el lenguaje que se utiliza es simbólico, tomando en cuenta la figura retórica que se está utilizando, y así va a ser el significado que le vamos a dar a ese texto. Los textos literarios vamos a ver que se clasifican en tres grandes géneros, que son el género narrativo, género dramático y el género lírico. Cada uno presenta sus propias características. Empezaremos a hablar del género narrativo. Este tipo de textos son escritos para ser narrados y contados, y se refieren a composiciones escritas en prosa, donde se cuenta un relato sobre algún acontecimiento real o ficticio. Ese tipo de textos narrativos tienen un espacio, un tiempo, tienen personajes y acciones que son realizadas por los mismos personajes. Entre los textos narrativos, más adelante veremos esa clasificación que hay de tono mayor y de tono menor. Ahora vamos a hablar de lo que es el género lírico. Este tipo de textos son escritos para ser interpretados, en donde los sentimientos y emociones entran en juego, puesto que el yo del autor determina lo que va a hablar el personaje.
Y entre ellos tenemos himnos, odas, elegías, canciones, poemas, villancicos, corridos, entre otros. Ahora hablaremos del género dramático. Este tipo de textos que pertenecen al género dramático son escritos para ser representados y ofrecen como panorama el conflicto entre dos o más personajes. Y el desarrollo de la obra está encaminada a presentar cómo se desarrolla dicho conflicto y también nos da a conocer cuál es su desenlace. Aquí nos damos cuenta que en el género dramático se divide en tres subgéneros, que es la tragedia, la comedia y el drama. En la tragedia se habla cuando el personaje principal resulta destruido física o moralmente. Ese tipo de textos dramáticos que pertenecen a la tragedia nos van a hacer llorar, y por lo regular su final siempre es fatal o funesto. Ahora nos vamos a lo que es el drama. Se dice que el drama es una obra donde se combina la tragedia y la comedia, donde se presenta la destrucción del personaje, donde se presenta la salvación o la destrucción del personaje, y esto depende de sí mismo. Y por último nos vamos con el subgénero la comedia, que es la comedia. En esta obra, a través de toda la trama, nos van a hacer reír. Es donde se predomina un tono ligero y tiene un final feliz. Y esto se refiere a lo que es la comedia. Vamos a hablar ahora de el género narrativo, que está compuesto por subgéneros. Como ya habíamos mencionado, hay de tono mayor y de tono menor. En esta ocasión vamos a hablar de los de tono mayor. En estos textos que pertenecen al tono mayor tenemos la novela y el cuento, y son de tono mayor no tanto por su extensión, sino porque presentan una estructura completa. Vamos a hablar de lo que es la novela. La novela es una obra narrativa literaria escrita en prosa. Es muy extensa. Presenta muchos personajes y cada personaje puede presentar una historia en sí, y posteriormente se entrelazan todas para conformar una sola. La finalidad es causar placer estético a los lectores. Está dividido por capítulos. Ahora nos vamos a lo que es el cuento. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Es una historia ficticia basada también en hechos reales, en donde intervienen pocos personajes y únicamente trata de un solo conflicto. Ahora vamos a mencionar los subgéneros de tono menor. Empezaremos por lo que es la fábula. Vamos a ver que la fábula es una obra narrativa didáctica, en donde intervienen pocos personajes, y estos son representados por animales o seres inanimados, en donde se dan a conocer los errores que cometemos los seres humanos, y al final de la historia se presenta una moraleja. Ahora hablaremos del mito. El mito es un relato o una historia fantástica en donde se explica el origen del universo o el origen de las cosas. Los seres que protagonizan estas historias pueden ser seres sobrenaturales, dioses, semidioses, héroes o monstruos, o también pueden ser personajes fantásticos. Ahora hablaremos de la leyenda. La leyenda es una narración popular de hechos naturales o sobrenaturales, o se mezclan ambos. Se va transmitiendo de generación en generación y es de forma oral o escrita. Los personajes son personas comunes y corrientes o personas
o pueden ser también personajes de ultratumba. Y por último tenemos a la epopeya. La epopeya es un canto épico o una historia narrativa. Es muy extensa y una característica muy peculiar es que es escrita en verso. Este tipo de textos narrativos nos habla o nos da a conocer historias de héroes que regresaban de sus grandes batallas victoriosos y donde se representan sus virtudes de más estima. Bueno, esto fue el tema referente a los textos literarios. Mi nombre es María Guadalupe Álvarez Palacios. Gracias por su atención.